El pasaje de hoy es Salmo 9, versículos 1 al 11. Leamos juntos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Amén. El salmo que meditaremos juntos hoy es el Salmo 9. Es un salmo de David, y en él se alaba a Dios como un juez justo que juzga a los malvados y salva a los justos. Además, se le alaba como un Dios fiel y justo, que es refugio para los oprimidos y no los olvida en medio de la tribulación. Hay un elemento interesante en el Salmo 9. En la Biblia coreana, el Salmo 9 y el Salmo 10 están divididos en dos. Sin embargo, en el texto hebreo original y en versiones como la Septuaginta y la Vulgata, están unidos como un solo salmo. Otro elemento interesante es que, aunque en la Biblia coreana los primeros versículos parecen no seguir un patrón particular, en el texto hebreo están escritos en orden alfabético. Es decir, la primera estrofa comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, la segunda con la segunda, y así sucesivamente. A esto se le llama un salmo acróstico. Este recurso literario se utilizaba para facilitar la memorización y expresar una confesión de fe completa y ordenada. ¿Qué nos está diciendo hoy David, el autor de este salmo? Primero, si miramos el título, aunque en nuestro devocional I Worship no aparezca, verán en sus Biblias que sobre el versículo 1 está escrito: al músico principal, sobre Mutlaben, Salmo de David. La parte que dice Salmo de David es clara. También entendemos que la frase al músico principal era una instrucción musical. Pero ¿qué significa sobre Mutlaben? Esta es una expresión que solo aparece aquí en toda la Biblia, por lo que a los eruditos les resulta muy difícil explicar su significado exacto. Algunos sugieren que se refiere a una melodía o un ritmo conocido en esa época. Otros, sin embargo, señalan que la palabra hebrea significa hijo. Basándose en esto, algunas traducciones lo interpretan como sobre la muerte del hijo. Según esta interpretación, sería un salmo que David escribió lamentando la muerte de uno de sus hijos. Aunque no conocemos el trasfondo exacto, es evidente que, en medio de la muerte o de una pérdida dolorosa, David seguía alabando al Dios justo. Por lo tanto, este salmo no es una simple canción de agradecimiento, sino una poderosa declaración de fe para confiar en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Es una alabanza que proclama: aunque el mundo sea injusto, me aferraré al Dios justo. Aunque las circunstancias a mi alrededor parezcan irrazonables, me aferraré al Dios justo. Si se fijan en el versículo 4, verán que aparecen muchas palabras del ámbito legal. Leo el versículo: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Amén. Palabras como derecho, causa, juzgando y la idea de un trono son términos legales. Piénsenlo. ¿Quién teme presentarse ante un tribunal? ¿Quién ha pecado? Una persona inocente, en cambio, no tiene por qué temer, pues su conciencia está tranquila. De la misma manera, el pasaje de hoy nos invita a preguntarnos: cuando estemos ante Dios, ¿nos presentaremos como pecadores culpables o como pecadores perdonados? La actitud de quienes han recibido el perdón de sus pecados en el Señor será completamente diferente a la de quienes viven en su pecado. Una persona culpable teme presentarse ante el Señor, pero aquella cuyo pecado ha sido perdonado puede acercarse a Él con confianza. El Salmo 32, versículos 1 y 2, dice así:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. ¿Quiénes son los que no son culpados por el Señor? Son aquellos cuyos pecados han sido perdonados. No hay nada más terrible que no recibir el perdón de Dios. No hay nada más aterrador que intentar resolver nuestros pecados por nuestra cuenta, solo para que sean revelados cuando estemos ante el Señor. Pero qué bendición es ser absueltos por el Señor de nuestros pecados y poder presentarnos ante Él con la conciencia tranquila. Esto nos da un gozo eterno. Este gozo no es la ansiedad de no saber cuándo moriremos, ni el temor al juicio que recibiremos, sino una firme declaración de fe. He sido perdonado por el Señor, y Él está conmigo. Por lo tanto, aunque muera ahora mismo, tengo un gozo que ni Satanás, ni el temor, ni la aflicción, ni los deseos del mundo pueden arrebatarme. En el día final, todos nosotros estaremos ante Dios. Esta simple verdad parece haberse debilitado mucho en la iglesia coreana de hoy. Ese día llegará sin falta. No sabemos cuándo, pero ciertamente vendrá, y entraremos por una de dos puertas, el cielo o el infierno. No hay un lugar intermedio. El veredicto se dicta una sola vez, pero sus consecuencias son eternas. No por 100 o 200 años, sino para siempre. No por 1000 o 2000 años, sino para siempre. Una persona que va al infierno no puede pasar al cielo, y una persona que va al cielo no puede caer al infierno. Ese veredicto, único e irreversible, se acerca a cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, ahora es la oportunidad que se nos ha dado. Debemos vivir una vida de arrepentimiento diario ante Dios, buscando siempre su gracia. Este es el momento de recibir el perdón de los pecados. No pospongan su arrepentimiento diciendo, mañana pediré perdón. Mañana me reconciliaré con esa persona, o mañana me acercaré a Dios. Más bien, en el mismo instante en que el Señor toque su corazón, acudan a Él, y cuando Él los mueva a la reconciliación, acudan a su prójimo para pedir perdón. Que el día de hoy sea un día de bendición en el nombre del Señor, y que lo vivan como las personas perdonadas que son. David explica dos razones por las que no temía presentarse ante el tribunal de Dios. La primera es que él confiesa que Dios es un juez justo, que se pone del lado de los débiles. Leamos juntos el versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Amén. La Biblia dice claramente que Dios es el refugio de los oprimidos. Por eso David no tenía miedo. Él creía firmemente que Dios se pone del lado de los indefensos y lucha por ellos. Entonces, ¿a quién se refiere la Biblia con oprimido o débil? ¿A alguien físicamente frágil? ¿A alguien sin poder ni posesiones? La debilidad de la que habla la Biblia se refiere a la condición de aquel que decide vivir según los principios de la palabra de Dios, y no según la lógica de poder de este mundo. La Biblia llama débil a la persona que, por esforzarse en vivir según la palabra de Dios, sufre pérdidas, es perseguida y se vuelve vulnerable ante el mundo. Aunque su camino parezca necio a los ojos de los demás, Dios bendice a los creyentes que andan en esa fe. Él se convierte en su refugio. Amados hermanos, ¿enfrentan persecución en el camino que recorren para Dios? La Biblia nos enseña que esa persecución es de esperar, pero también nos asegura que, precisamente por ello, Dios es nuestro refugio. Por lo tanto, aunque seamos débiles ante el mundo, caminemos hoy con la fe de que el verdaderamente fuerte, nuestro Dios, nos protege. Sigamos ese camino de fidelidad que, aunque parezca necio a los ojos del mundo, es el camino de la fe. Y la segunda razón por la que no debemos temer ante el juicio de Dios es porque, como confiesa David, Dios es un juez justo. Leamos juntos el versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Amén. La Biblia declara que Dios juzga al mundo con justicia y rectitud. Su veredicto no tiene fallas. Aunque a los ojos humanos las cosas puedan parecer injustas y desiguales, la justicia de Dios es perfecta y sin la más mínima desviación. Por eso, el apóstol Pablo confiesa lo siguiente, en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. La Biblia enseña claramente que a aquellos que han corrido fielmente la carrera de la fe, el Señor, como juez justo, les dará la corona de justicia. La palabra dará aquí significa que Él los recompensará o retribuirá. Aunque el mundo nos diga constantemente que estamos en el camino equivocado, que nuestro andar es necio y que deberíamos volver atrás, la Biblia afirma que Dios recompensa a quien camina por el sendero de la fe. A la persona que vive según la lógica de la fe, y no la del mundo, a la que vive con sinceridad aunque sufra pérdidas, a la que obedece la palabra aunque le sea desfavorable, a esa persona Dios le dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre tu cabeza pondré la corona de justicia que he preparado para ti. Espero fervientemente que ustedes y yo seamos de los que escuchen esas palabras en el día final. En ese día, Dios mismo pondrá la corona sobre nuestra cabeza y nos abrazará diciendo: «¿Cuánto has trabajado? ¿Cuánto has sufrido? ¿Cuánto te has esforzado?». Dios, que conoce nuestro esfuerzo y nuestras lágrimas, se acercará, enjugará cada lágrima y nos dirá con amor que hemos hecho un buen trabajo. ¿Hay alguien aquí que esté pasando por una situación injusta? ¿Hay alguien que se encuentre en medio de la opresión por causa de su fe? Si es así, recuerden y esperen con anhelo ese día. Dios ciertamente no olvida este tiempo de prueba. La corona de justicia que Él ha preparado nos está esperando. Por eso, los bendigo en el nombre del Señor para que perseveren en su peregrinaje de fe, caminando con fidelidad cada día. El tribunal de Dios no es un lugar de temor para nosotros, será un lugar de gozo, donde los creyentes perdonados se presentarán con confianza. Ese día, no estaremos ante Dios con vergüenza, sino con el corazón lleno de gratitud y alegría. Los bendigo para que vivan el día de hoy, y cada día con esta firme esperanza.